Vamos a compartir en este momento pantalla. ¿Sí? Vamos. Bueno. Listo, entonces me confirman cuando tenga compartida la pantalla. Vamos a abrir una imagen. Señor. Sí, señor. Que ya se ve la pantalla. Listo, gracias. Bueno, ahora sí pueden eliminar sus cámaras. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, entonces acá les voy a mostrar esto que es. Este es un plano cartesiano, el cual tiene el eje X, que ustedes ya lo conocen en matemáticas, ¿sí? Y el eje Y. Cadena, listo. Y en esa unión, ustedes ven acá unos intervalos que se llama la corriente de base. Esto que está en rojo, vamos a entender cómo funciona el transistor, ¿sí? Entonces, buenas tardes para todos. El tema que vamos a trabajar hoy es el transistor en configuración por divisor de tensión. ¿Por qué vamos a ver esta configuración? Porque es la más usada, la más confiable, la más estable de la electrónica. Bueno, entonces, el transistor tiene 3 puntos. Como su nombre lo dice aquí en la gráfica, uno que se llama corte, que está apagado, otro que se llama técnicamente saturado, que es cuando está prendido, y el más importante y el que vamos a ver hoy. En clase pasada vimos corte y saturación. Y hoy vamos a ver el de trabajo. ¿Sí? El de trabajo es cuando amplifica. Bueno. Vamos a abrir LiberWire. Nos vamos a inventar un circuito cualquiera. ¿Sí? Voy a tratar de llevarme aquí para la izquierda para poder mejor ver a la derecha el plano. Bueno, entonces, ¿qué vamos a usar? Un transistor. ¿Componentes qué? Pasivos. Sacamos 4 resistencias. Profe, ¿no me deja ver lo que comparte su pantalla? ¿No está compartida la pantalla? A mí no me sale. Bueno, entonces vamos a dejarla de Yo sí la veo. A mí sí me salían. Bueno, entonces vamos a compartirla nuevamente. Ahora sí. Ahora sí, me confirman. Retroalimentación. No me sale. A mí sí. Sí, a mí sí. Entonces es el internet. De allá. Bueno, jóvenes, entonces acá vemos. Me confirman cuando ya les haya salido. Se estabiliza. Con que le salga uno ya es problema del internet donde se encuentra. Y ahí me aparece. Listo, bien. Gracias. Bueno, entonces, fíjense, este tipo de configuración, recuérdenlo, es el más estable. El punto Q o punto de trabajo, que es el que les mostré acá. ¿Sí?
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que se encuentre en dónde? En el centro, se llama de trabajo. Entonces en este lado se amplifica la señal positiva y en este lado la señal negativa. Por ejemplo, que sea una señal senoidal. Cuando este punto lo desplazamos hacia arriba o hacia abajo, ¿sí? La señal se distorsiona tanto en la positiva y si baja, se distorsiona en la negativa. No le copié, me repite. Bueno, entonces vamos a colocarle una fuente de poder. Y ese es el tema que vamos a trabajar hoy. Divisor de tensión. Entonces lo centramos que nos quede bien. Le colocamos los valores que son. ¿Sí? Entonces, acá tenemos una resistencia de ¿cuánto? De 10K. Acá tenemos otra resistencia. La de arriba es de 100K. Y aquí tenemos una de 4,7K. Y la de abajo de 680 ohms. Quitamos la K. Listo. Ese es el diseño. Ustedes buscan las resistencias con los colores correspondientes, el transistor. ¿Qué transistor es? Vamos a darle una referencia a cualquiera de las que uno conoce. C945. Es un transistor NPN. Usted lo consigue en el mercado. Vale 500 pesos. Más las 4 resistencias y la fuente. ¿Listo? Bueno, entonces, ¿qué es lo que vamos a aprender hoy? La vamos a simular, ¿sí? Y al simularlo, flujo de corriente, ahí vemos que está circulando, ¿sí? La corriente. Bueno, entonces acá vemos cómo los electrones se van moviendo. Hay una corriente muy pequeña, ahí la podemos ver, de 1,17 microamperios, ¿sí? Y podemos entonces nosotros en este diseño podemos medir los voltajes. Vamos a medirlos. Entonces sacamos nuestro multímetros digitales. ¿Sí? Vamos a sacar. Por favor, el que tiene el micrófono activado, está amable. Bueno, entonces nuestro primer multímetro se coloca en la base del transistor, el positivo, y en el negativo de la batería le ponemos el negativo. ¿Listo? Eso lo puede armar usted con una pila, el protoboard y 4 resistencias. Es muy fácil. Usted lo arma y esos son los voltajes que le va a dar. Mire dónde coloqué el multímetro. Eso se llama voltaje de base. Nuestro primer multímetro va a medir el voltaje entre base y tierra. Se llama voltaje de base con respecto a tierra. Ahora, el voltaje de colector lo vamos a medir entre el colector, ¿sí? Y el negativo. ¿Qué está usted aprendiendo? Que todos los voltajes se miden con respecto al negativo de la fuente. Eso es lo que estamos aprendiendo hoy. ¿Sí? Y el otro se llama voltaje de ¿qué? Ya lo estamos montando experimentalmente. Voltaje de emisor. Y ahí ustedes pueden tomarle una foto
o saber los voltajes. Entonces, fíjense el voltaje de colector, ¿cuánto está? 7,61. ¿Sí? Y el voltaje de emisor está en milivoltios, es pequeño, 202,48 milivoltios. Y el voltaje de base está en 807 milivoltios o 0,8. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se llama este? Primer multímetro, voltaje de base, voltaje de colector y voltaje de emisor. Ahora vamos a sacar uno más estratégico y es el más importante de hoy. ¿Sí? Y lo vamos a conectar entre dos puntos muy importantes que se llama colector y emisor. Fíjense, es la resta de los dos. Mire dónde lo puse. Este es el multímetro más importante. Entonces vamos a colocarle ahí voltaje, colector, emisor. Voltaje, colector, emisor. Listo. Ahí está su multímetro. Y ahí es donde se mide, miremos la gráfica. ¿Y cuánto voltaje nos está registrando? 7,4 voltios. Entonces, ¿qué es lo que van a aprender hoy? Y esta es la clave de la electrónica en un transistor. Después de leer 2 capítulos que le explica un libro, lo que hay que saber es lo siguiente, técnico, sin tanto rodeo. El voltaje colector emisor debe ser la mitad del voltaje de la fuente. ¿Qué quiere decir? Que si la fuente es de 9 voltios, el voltaje colector emisor debe estar entre 4,5 para que obtenga la mayor amplificación. Entonces, miremos la gráfica. Nos vamos a los números. Cuando el voltaje colector emisor sea la mitad de VCC, o sea, cuando esté aquí en el centro. Entonces, el voltaje colector emisor en el transistor es todo esto. Cuando está en corte, cuando está abierto, es igual al voltaje VCC. Cuando está en la máxima amplificación, cuando es la mitad de VCC. Y cuando está en la mitad de VCC, se obtiene la mitad de la corriente máxima. ¿Y cuando se obtiene la corriente máxima? O sea, en saturación, cuando el transistor está cerrado totalmente, ¿sí? O cuando está funcionando como un switch. Entonces, si este voltaje entre colector y emisor es 0, la corriente es máxima. ¿Sí? Y pregunto, ¿este diseño está configurado para que amplifique lo máximo para AC? O sea, estamos hablando de sonido, o sea, de música. ¿Cuándo tengo el mayor rendimiento de este diseño? Pregunto, ¿ahí obtengo la máxima amplificación? ¿Qué dicen ustedes? Los escucho. Yo creo que sí, ¿no? Pedagógico. A ver, escucho otras respuestas. Cuando el voltaje colector emisor es la mitad de la fuente, miren a ver si eso es cierto, si se cumple. ¿Cuál es el voltaje colector emisor? ¿Cuál es el multímetro? Este. Este es el multímetro entre colector y emisor. Pregunto,
ahí obtenemos la máxima amplificación. Según la gráfica, es la mitad de BCC. ¿Cuál es el de la fuente? ¿Cuánto es la fuente? 4,5, ¿no? 9. ¿Y cuánto es la mitad? 4, 5. ¿En cuánto está? 4, 7. 7, No. ¿Sí la entendieron? ¿Sí sí, vieron que por esa es ahí? la mitad para que se Para logre. obtener la mayor amplificación. Ahí va a funcionar, él funciona, pero no como amplificador de señal. ¿Ve? Eso es lo que hay que aprender de la electrónica. ¿Y cómo se gradúa eso? Viene la pregunta. Moviendo esto o esto. Perdón, las resistencias de base. Esta corriente. Entonces pongamos un potenciómetro y vamos a ajustarlo. ¿Sí? Entonces vamos a colocar un potenciómetro y así es la forma como se busca